Sobre el campo venezolano, un avión de West Caribbean Airways surca el cielo en medio de violentas tormentas. En el interior, los pasajeros se agarran con fuerza a sus asientos mientras el avión se balancea de un lado a otro. De repente, algo sale mal. El avión comienza a perder altitud de forma aterradora, y no se trata de simples turbulencias. El avión cae demasiado rápido. En la cabina, los pilotos intercambian miradas confusas, tratando de entender qué sucede mientras el avión cae en picado a través de las nubes oscuras, perdiendo más de 12.000 pies por minuto. Solo tienen unos segundos para reaccionar, antes de que suceda lo peor. Allí, atrapados en medio de la caída, se encuentran los 158 ocupantes del vuelo, completamente a merced de una secuencia de acontecimientos que nadie podría haber previsto. Lo que sigue es una historia marcada por negligencia, fallas estructurales y errores humanos. Esta es la trágica trayectoria del vuelo 708 de West Caribbean Airways. Todo comenzó una noche de agosto de 2005, cuando 152 pasajeros abordaron el vuelo 708 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en la ciudad de Panamá. El destino era Martinica y el viaje debería durar unas 3 horas. Casi todos los pasajeros eran franceses, residentes en la isla de Martinica, que regresaban a casa después de una semana de vacaciones en Panamá. Además de ellos, a bordo se encontraban 4 asistentes de vuelo, un despachador, un ingeniero y los 2 pilotos, el capitán Omar Opa, de 40 años, y el primer oficial David Munaz, de 21 años. Los 2 pilotos habían iniciado su turno esa mañana temprano, partiendo desde la base principal de la aerolínea en Colombia para tomar el avión con destino a Panamá. Ahora estaban listos para llevarla de regreso a Martinica. El capitán Opa era un piloto experimentado, con casi 6.000 horas de vuelo, de las cuales más de 1.000 habían sido en el MD-82. Pero lo más intrigante del capitán Opa no fue su experiencia como piloto, sino la vida que llevaba fuera de la cabina. Además de comandar aviones, Opa también era dueño de un restaurante, no por gusto o tradición, sino por necesidad. Recientemente había abierto el restaurante como una forma de mantener a su familia, ya que West Caribbean Airways no le pagaba su salario desde hacía 6 meses. Durante meses, West Caribbean Airways luchó por mantenerse con vida en medio de una grave crisis financiera. Los salarios retrasados o incluso impagos se han convertido en una rutina para gran parte de la tripulación, incluidos los pilotos y la tripulación de cabina. La empresa tomó estas medidas como un último esfuerzo para evitar la quiebra, pero el precio a pagar por ello sería alto. Esa noche, las consecuencias de estas dificultades se manifestarían de forma trágica. El primer oficial, David Munaz, se encontraba en la misma situación crítica que el capitán Opa. Llevaba casi 6 meses sin cobrar sueldo. Munaz, con apenas 1.300 horas de vuelo, de las cuales 800 en el MD-82, tenía poca experiencia y la presión sobre él era inmensa. Es difícil dejar de lado los problemas personales mientras se trabaja. Y esto fue aún más cierto para la tripulación del vuelo 708, que enfrentaba el desafío diario de realizar el trabajo mientras la compañía se hundía en deudas. Mientras los pasajeros se acomodaban, el capitán Opa iba y venía de la zona de abastecimiento de combustible, intentando convencer a los proveedores de que suministraran combustible al avión para el viaje a Martinica. Los proveedores dudaron, sospechando que la aerolínea no pagaría el combustible, un problema recurrente que complicaba la vida de todos. Pero la escasez de recursos no fue el único problema. La empresa también se enfrentaba a graves fallos operativos. Inspecciones recientes mostraron que las cuadrillas trabajaban más horas de las permitidas por la ley y que faltaba la capacitación esencial. Para colmo, la compañía fue sancionada tras permitir que uno de sus aviones despegara con más de 1 tonelada por encima del peso permitido. Todo esto era desconocido para los pasajeros, pero las consecuencias de cada uno de estos fallos estaban a bordo con ellos. Después de mucha insistencia, finalmente se repostó combustible al avión y el vuelo 708 comenzó a avanzar hacia la pista, con un retraso de 2 horas, poco antes de la 1 de la madrugada. El taxi fue rápido y, en 5 minutos, el avión estaba alineado en la pista 21 izquierda, listo para despegar. El capitán activó toda su potencia y, a medida que el avión aceleraba, los pilotos retrajeron el tren de aterrizaje y ajustaron los flaps. El avión se elevó en el cielo oscuro sobre Panamá, con la previsión de que, en aproximadamente 3 horas, los pasajeros estarían desembarcando en Martinica. El capitán pilotó manualmente el avión mientras ascendía, hasta alcanzar los 9.000 pies. En ese momento, activó el piloto automático, lo que llevaría al avión a su altitud de crucero inicial de 31.000 pies. Pero el ascenso fue más lento de lo normal. Con el avión casi lleno de pasajeros y carga, el peso registrado fue de 49.000 libras, un límite elevado que impuso algunas restricciones,
especialmente en cuanto a la altitud máxima permitida. Volveremos sobre este detalle más adelante. Por ahora, los pilotos empezaban a afrontar un nuevo desafío. A medida que el avión ascendía, atravesaba densas capas de nubes, donde la humedad, en contacto con la fría temperatura, amenazaba con convertirse en hielo en las alas y los motores. El hielo es una de las mayores amenazas para un avión, ya que altera la forma precisa de las alas, esencial para generar sustentación. Este hielo puede comprometer la aerodinámica, dificultando el mantenimiento del vuelo. Además, la acumulación de hielo puede afectar a los motores, reduciendo su eficiencia o, en casos graves, incluso provocando que fallen. Afortunadamente, los aviones comerciales como el MD-82 tienen sistemas antihielo en las alas y en los motores. Entonces, mientras ascendían entre las nubes, los pilotos activaron estos sistemas para proteger la aeronave. El aire caliente de los motores se dirigía a través de conductos alrededor de las entradas del motor y a lo largo de los bordes de las alas, a más de 200 grados. Este calor calentó las superficies, evitando la formación de hielo y preservando la aerodinámica de las alas, además de garantizar un flujo de aire estable para los motores. Pero este proceso tiene un efecto secundario. Al desviar parte del aire caliente para evitar la congelación, el empuje de los motores se reduce ligeramente. Los pilotos eran conscientes de este impacto y, aunque el ascenso duró 5 minutos más de lo normal, el avión finalmente alcanzó los 31.000 pies. Por un momento, todo pareció bajo control. Con el avión estabilizado a altitud de crucero, la tripulación comenzó a servir comidas y bebidas. A bordo el ambiente era tranquilo. Los emocionados pasajeros comenzaron a relajarse, ansiosos por llegar a casa. Pero en la cabina los pilotos se enfrentaron a otro obstáculo más. En el radar meteorológico, se estaba revelando un nuevo problema. Una línea de tormentas más adelante, bloqueando el camino del vuelo 708. A medida que se formaban nubes de tormenta más adelante, las gotas de agua dentro de ellas chocaban y se pegaban, haciéndose más grandes y pesadas. Estas gotas se mantenían suspendidas por fuertes corrientes de aire ascendentes, aumentando de tamaño y reflejando señales cada vez más intensas en el radar de la aeronave. En la pantalla del radar, los pilotos observaron tormentas de diferentes colores: verde para lluvias ligeras, ámbar para lluvias moderadas y rojo para lluvias intensas. En algunas zonas, los colores todavía eran violetas, lo que indicaba lluvias extremadamente intensas y la presencia de intensas turbulencias. Al analizar la situación, quedó claro que continuar en línea recta sería arriesgado. El primer oficial se puso en contacto con el control de tráfico aéreo y pidió permiso para evitar las tormentas, y se le concedió el permiso. Luego, el capitán ajustó el rumbo con el piloto automático y el avión comenzó a alejarse de su ruta original, buscando un camino seguro a través de las nubes amenazadoras. Había dos opciones: evitar los costados de las tormentas o intentar volar por encima de ellas, y subir más alto ofrecía la ventaja de ahorrar combustible. 6 minutos después, el primer oficial pidió permiso al control de tráfico aéreo para ascender 2.000 pies, alcanzando el nivel de vuelo 330. Sin embargo, hubo un obstáculo inesperado. Con el sistema antihielo activado, la altitud máxima de la aeronave quedó limitada. Parte del aire caliente de los motores se redirigía al sistema antihielo, reduciendo la potencia disponible para seguir ascendiendo. Así, aunque normalmente el avión podría alcanzar esta altitud sin problemas, con la configuración actual los motores no serían capaces de generar la fuerza necesaria. Esto estaba claramente indicado en las cartas de rendimiento de la aeronave, que mostraban altitudes seguras según el peso y la configuración del avión. Si los pilotos hubieran consultado estas tablas, habrían notado esta importante limitación. Con el peso actual de la aeronave y el sistema antihielo activado, el nivel de vuelo 330 no era seguro. Aún así, el control de tráfico aéreo autorizó el ascenso a 33.000 pies y los pilotos decidieron seguir la orden. Durante el ascenso, activaron el modo de velocidad vertical del piloto automático, configurando el avión para que ascendiera a una velocidad de 500 pies por minuto. Sin embargo, este modo rara vez se utiliza, y con razón. Obliga al piloto automático a alcanzar la velocidad de ascenso elegida a cualquier precio, incluso si eso significa sacrificar velocidad y poner al avión en riesgo de una desaceleración peligrosa. Y eso es exactamente lo que ocurrió con el vuelo 708. El capitán había ajustado el piloto automático para mantener una velocidad de Mach 0,75, es decir, el 75% de la velocidad del sonido. Pero al intentar ascender a 500 pies por minuto, el avión no pudo mantener la velocidad. Afortunadamente, los pilotos estaban alerta y pronto el capitán estabilizó el ascenso para permitir que aumentara la velocidad del aire.
Este ajuste justo al inicio del ascenso debería haber servido de aviso. El avión estaba al límite de su capacidad. Normalmente, ascender 2000 pies sería algo que un avión debería realizar sin interrupción. Pero los pilotos, exhaustos y sobrecargados, estaban en un estado de extrema tensión y no se daban cuenta de cuánto forzaban el avión. Para empeorar las cosas, la cultura dentro de la aerolínea no fomentaba la identificación de los problemas de seguridad antes de que se volvieran críticos. Cuando finalmente la velocidad se estabilizó, el capitán decidió retomar el ascenso, pero ahora se enfrentaba a un aire cada vez más fino y difícil de superar. Logró alcanzar los 32.300 pies antes de verse obligado a nivelar el avión nuevamente. Estaba claro que no alcanzarían los 33.000 pies sin un cambio drástico. Fue entonces cuando surgió una solución arriesgada pero aparentemente sencilla. El capitán pidió al copiloto que apagara el sistema antihielo, lo que liberaría el flujo de aire y permitiría a los motores generar más potencia. Con eso, el avión ganó impulso durante los últimos 700 pies hasta el nivel de vuelo 330. Comenzaron el ascenso una vez más, pero incluso con el empuje adicional, la velocidad del aire aún disminuyó. Los motores estaban al límite, sin margen para mejorar el rendimiento. Empujaron el avión al máximo y, sin embargo, la velocidad siguió disminuyendo. Finalmente, el vuelo 708 alcanzó los 33.000 pies, pero el desgaste era evidente. En ese momento, la aeronave operaba en condiciones peligrosamente inestables. Incluso después de alcanzar la altitud deseada, la aeronave continuó acelerando de forma lenta y preocupante. El capitán notó que algo no era normal y le comentó al copiloto la dificultad de aumentar la velocidad. El avión tardó unos increíbles 4 minutos en pasar de Mach 0,7 a Mach 0,75, como si un coche en la autopista tardara unos minutos en pasar de 100 a 110 km/h. Los motores del MD-82 estaban funcionando al límite, solo para mantener la velocidad de crucero, lo que aumentaba la tensión en la cabina. Y lo que es peor, el sistema antihielo estaba apagado, lo que proporcionaba potencia adicional, pero la aceleración aún estaba comprometida. El avión todavía volaba en condiciones de hielo, donde la humedad del aire frío podía depositarse rápidamente en las alas y los motores. Conociendo el riesgo, los pilotos reactivaron el sistema antihielo, que desvió aire caliente para calentar las alas y los motores y evitar la acumulación de hielo. Pero este ajuste volvió a reducir la potencia de los motores y la velocidad del avión empezó a disminuir lentamente, casi imperceptiblemente al principio. Ante esta situación, la solución más segura sería sencilla: descender de nuevo a los 31.000 pies, donde el avión se encontraba más estable minutos antes. Los 2.000 pies adicionales de altitud no valían la pena, y un descenso controlado garantizaría un mayor margen de seguridad. Sin embargo, esta opción no pasó por la cabeza de los pilotos, que estaban centrados en mantener la altitud. A medida que la velocidad seguía cayendo, el control automático de potencia entró en un modo conocido como límite más EPR, una clara indicación de que los motores estaban funcionando a la capacidad máxima permitida. En el tablero, la pantalla del piloto automático mostraba un nuevo mensaje, Mach Alt, indicando la limitación. Pero, abrumados por lo que estaban enfrentando, los pilotos no notaron este cambio. Mientras tanto, la aeronave continuó su gradual desaceleración. Para colmo, un miembro de la tripulación de cabina entró en la cabina con comida para los pilotos, desviando su atención por unos instantes y alejándolos de su creciente preocupación por la cada vez más lenta velocidad del avión. El control de tráfico aéreo había autorizado un atajo directo al waypoint de Angali. Para los pilotos, todo parecía ir según lo previsto. La única preocupación constante era el riesgo de formación de hielo en los bordes de las alas, lo que seguía amenazando la seguridad del vuelo. Alternaron entre encender y apagar el sistema antihielo mientras intentaban mantener la altitud de 33.000 pies. Con la desaceleración, se hizo más difícil generar la sustentación necesaria para mantener esta altitud, y la única forma de compensar era elevar el morro del avión. Con esto, los pilotos comenzaron a ajustar la inclinación gradualmente, tratando de generar suficiente sustentación para mantener la altitud con la velocidad reducida. En cuestión de minutos, la velocidad del vuelo 708 cayó a Mach 0,65 y el morro estaba inclinado 6 grados sobre el horizonte, mucho más que los 2 o tercer habituales. Esta actitud de morro hacia arriba, aunque era un intento de generar más sustentación, estaba destinada a crear nuevos problemas aerodinámicos. Mientras más sustentación generaban las alas, más resistencia también se producía, lo que resultaba en una desaceleración aún mayor. En poco tiempo, la velocidad cayó a Mach 0,62 y el morro del avión apuntaba a más de 7,5 grados sobre el horizonte. Esta posición aerodinámica era tan desfavorable que, paradójicamente,
se necesitaba más empuje para mantener una velocidad más baja que para mantener una velocidad más alta. El vuelo 708 estaba ahora detrás de la curva de resistencia, un término técnico que describe la situación en la que el avión necesita más potencia para mantener su reducida velocidad de crucero. Pero como los motores ya estaban funcionando al límite de su capacidad máxima, la situación no hizo más que complicarse. Ahora, el avión no podía moverse a un punto de la curva de resistencia que requiriera menos empuje. Estaba aerodinámicamente estancado a una velocidad más baja a menos que los pilotos decidieran descender a una capa de aire más densa. Estaba claro que no había manera de continuar a 33.000 pies. Acto seguido, el capitán desconectó el piloto automático e inició un descenso, con el objetivo de llevar la aeronave de nuevo a 31.000 pies, altitud en la que se encontraba apenas unos minutos antes. Le ordenó al primer oficial que ajustara esta altitud en el panel del piloto automático. Finalmente, los pilotos tomaron la decisión correcta, pero una sorpresa no deseada estaba a punto de suceder. Cuando el avión descendió a 31.700 pies, el sistema de alerta de altitud se activó, advirtiendo a los pilotos que se estaban acercando a la altitud seleccionada de 31.000 pies. En respuesta, el capitán tiró del mando para detener el descenso. Pero, en ese preciso momento, una ráfaga de viento ascendente golpeó la aeronave, agravando aún más la situación. El vuelo 708 ahora estaba experimentando un flujo de aire acercándose a los motores en un ángulo anormalmente desalineado debido a la posición inclinada del avión. Cuando la ráfaga de viento se sumó a esta condición, el ángulo de aproximación del aire se volvió aún más desfavorable. Sin embargo, el problema más crítico no era solo el ángulo, sino su impacto en el flujo de aire sobre las alas. Normalmente, las alas del MD-82 permiten que el aire fluya directamente a los motores, creando un flujo suave que da como resultado un empuje estable. Pero, con el avión tan inclinado en relación al flujo de aire, este camino fue bloqueado por las alas, generando turbulencias. En los motores entró aire turbulento, lo que inmediatamente redujo su potencia. A medida que se reducía la potencia del motor, la velocidad del avión también disminuía, creando un círculo vicioso que era cada vez más difícil de romper. Y lo peor estaba por llegar. Dentro de la cabina, las columnas de control comenzaron a temblar violentamente, indicando que el avión estaba a punto de entrar en pérdida aerodinámica. La pérdida ocurre cuando el ala pierde la capacidad de generar la sustentación necesaria debido al excesivo ángulo de ataque del flujo de aire. En condiciones normales, el aire fluye suavemente sobre la superficie superior del ala y se desvía hacia abajo en el borde de fuga, generando sustentación. Pero, con el ángulo de ataque tan alto, el flujo de aire no pudo mantenerse sobre el ala y se desprendió. En ese momento crítico, la aeronave perdió apoyo, perdió el control y comenzó a caer. En la cabina, la respuesta correcta para afrontar una situación de pérdida aerodinámica sería empujar el morro del avión hacia abajo. Esta maniobra es similar a girar el volante de un automóvil durante un derrape. En lugar de combatir el problema, el piloto debe trabajar con él, dirigiendo el morro del avión hacia el flujo de aire, restableciendo así el flujo suave sobre las alas. Sin embargo, el capitán no siguió este procedimiento. En lugar de empujar el morro hacia abajo, lo mantuvo hacia arriba, intentando en vano mantener el avión en el aire. Esta acción estaba completamente en desacuerdo con el entrenamiento que había recibido, pero Western Caribbean Airlines no había incluido en su programa de simulador un entrenamiento adecuado para reconocer la pérdida de sustentación y los procedimientos correctos para recuperar el avión de una situación de pérdida a gran altura. Aunque el capitán no respondió a lo que estaba sucediendo, el copiloto notó la pérdida de sustentación y alertó al capitán 2 veces, pero no recibió respuesta. Mientras tanto, el avión descendía a más de 5.000 pies por minuto, una velocidad de descenso mucho más allá de lo normal, lo que creó otro problema. La cola del avión ahora estaba siendo afectada por el flujo de aire turbulento. El flujo de aire, que inicialmente venía de abajo hacia arriba a través de las alas, comenzó a expandirse hasta llegar a la cola, una parte fundamental para recuperarse de una pérdida. Cuando un piloto empuja el morro hacia adelante para recuperar el control, el timón en la cola se activa, generando el movimiento necesario para estabilizar el avión. Sin embargo, en el caso del vuelo 708, la cola estaba en la sombra aerodinámica de las alas, sin un flujo de aire adecuado para que el timón funcionara correctamente. Incluso si el capitán hubiera empujado la columna de control hacia adelante, el elevador en la cola no habría respondido, haciendo que la maniobra fuera ineficaz. Este defecto en el diseño del MD-82, con la cola vulnerable a la pérdida de flujo de aire en situaciones de pérdida, hizo que la recuperación fuera aún más difícil y peligrosa que en otros aviones convencionales. A pesar de las señales de alerta y de la creciente percepción de peligro, el capitán,
En medio del pánico, siguió tirando de los controles hacia atrás, intentando desesperadamente mantener el avión en el aire. Cada movimiento solo empeoraba la situación. En un momento de confusión, presionó los botones de trimado, cambiando la posición del estabilizador horizontal de manera incorrecta, lo que perjudicó aún más la estabilidad de la aeronave. Levantar el morro, con la esperanza de evitar caer, solo aumentó la resistencia, reduciendo aún más la velocidad y acelerando el descenso. Ahora, la situación estaba fuera de control. El primer oficial, plenamente consciente de que el único camino hacia la recuperación era empujar el morro del avión hacia abajo, se quedó paralizado por la vacilación. Con solo 21 años y teniendo en cuenta los 40 de experiencia del capitán, temía cuestionar la autoridad de su comandante. El avión caía rápidamente y el capitán, obsesionado con los indicadores de los motores, creía que ambos habían fallado. Pero, irónicamente, el problema no estaba en los motores. El riesgo real era que el avión estuviera completamente fuera de control. El viento cortó las alas y el avión se sacudió violentamente, mientras los aterrorizados pasajeros no podían ver nada a través de las ventanillas. El control aéreo, preocupado por la velocidad del accidente, preguntó a los pilotos si había algún problema. El capitán, presa del pánico, pidió al copiloto que informara al controlador que los motores estaban apagados. Pero la reducción de potencia no fue culpa de los motores en sí. Era el aire entrando de forma anormal, bloqueado por la posición de la aeronave. Con el terreno acercándose rápidamente, el copiloto, tratando de mantener la calma, preguntó al controlador sobre la altitud mínima de la ruta, temiendo que la aeronave pudiera estrellarse contra la montaña que tenía delante. El tiempo se acababa y la tensión se palpaba en el aire. El avión caía ahora a una velocidad alarmante de 12.000 pies por minuto. El aviso de pérdida resonaba incesantemente en la cabina, mientras que el aviso de altitud se disparaba con cada segundo que pasaba. Incluso si los pilotos hubieran empujado el morro del avión completamente hacia adelante, no habría habido forma de evitar el desastre inminente. El vuelo 708 descendió rápidamente, pasando los 10.000 pies, luego los 9.000 y, en cuestión de segundos, los 8.000 pies. La sensación de caer era incontrolable. El sistema de alerta de proximidad, GPWS, activó sus sensores, emitiendo una alerta urgente de colisión, un último grito de advertencia. La parte inferior del avión reflejaba imágenes del suelo, ahora a solo 2.500 pies debajo de ellos. El sonido del GPWS todavía resonaba en los oídos de los pilotos, pero, por muy desesperados que estuvieran, no había nada más que pudieran hacer. El vuelo 708 quedó irremediablemente comprometido. El avión continuó su rápida caída, cada segundo más cerca de su trágico destino. El impacto fue violento y, en un abrir y cerrar de ojos, el avión chocó contra el suelo. No hubo supervivientes. La tragedia generó una minuciosa investigación que llevó a conclusiones duras pero necesarias. El informe final reveló fallos críticos, como la falta de formación adecuada sobre el uso correcto de las tablas de rendimiento. Si los pilotos hubieran seguido estas pautas, nunca habrían intentado ascender a 33.000 pies en las condiciones adversas en las que se encontraban. Además, la investigación recomendó que las aerolíneas comiencen a entrenar a sus pilotos para lidiar con pérdidas a gran altitud, un escenario mucho más complejo que las pérdidas a baja altitud, debido a la forma en que se comporta el avión a gran altura. Finalmente, los investigadores sugirieron que se monitoree rigurosamente la salud financiera de las aerolíneas para evitar que las dificultades económicas comprometan la seguridad de las operaciones. West Caribbean Airways, que ya atravesaba graves dificultades financieras, no sobrevivió al impacto del accidente. Apenas un mes después de la tragedia, la aerolínea quebró y cesó sus operaciones.